Bienvenidos a la presentación del informe de transparencia de universidades públicas y privadas. Un año más, es el 12º año que presentamos este informe y que venimos haciendo seguimiento de la transparencia en la web de las universidades públicas y privadas. Como siempre, vamos a proceder en primer término a comentaros los resultados del análisis, los resultados agregados del análisis de la transparencia de las universidades públicas y privadas, que lo hará Ángel Luis Ladrón de Guevara, el responsable en la Fundación del área de informes y acreditaciones. Yo al final intervendré para comentar las principales conclusiones y recomendaciones que recoge el informe de este año. Como sabéis, incluye algunas novedades importantes respecto a los informes de años anteriores, especialmente el área de compliance en el que nos detendremos un poquito más. Y como siempre, os pediría si queréis hacer alguna pregunta a lo largo de la sesión, la podéis hacer a través del chat. Esther Barrio, la responsable de comunicación de la Fundación, se encargará de seleccionar las preguntas y nos las formulará al término de la presentación, ¿no? Y luego ya si tenéis alguna pregunta concreta que hacer pues, de manera oral, pues también sí la podréis hacer, ¿no? Bueno, pues la idea es que esta presentación pues no dure pues aproximadamente unos 40-45 minutos. Y sin más, yo cedo la palabra a Ángel Luis Ladrón de Guevara, que os va a proyectar la presentación con los resultados en informe. Lo tendréis disponible, estará disponible en la web cuando termine la presentación, es decir, a las 10, 10:30 del día de hoy, pues ya lo podéis descargar. No, y pues nada, pues Juan, Ángel Luis, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Antes de empezar con la presentación de los resultados, queríamos hacer una breve introducción de la Fundación, que muchos ya la conocéis, pero queríamos recordar la misión que tiene la Fundación, que como aparece ahí es fortalecer la confianza de la sociedad en sus principales instituciones, impulsando la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social. Nosotros definimos o entendemos la transparencia como ese esfuerzo por difundir y publicar en la web la información relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada. Esa información relevante es la que nosotros entendemos y definimos en nuestros indicadores, y eso nos marca una metodología que muchos ya conocéis, con la que hacemos los informes, y unos principios. El principio de visibilidad para analizar esa información, que la información sea visible en la web, que sea accesible, que no necesite un permiso para poder acceder a esa información, que sea íntegra, que sea completa con respecto a la información que se está solicitando o que nos parece relevante para los grupos de interés, y luego que esté actualizada, que sea una información actual. Esta metodología, como ya conocéis, la utilizamos en otros informes de otros sectores, empresas, fundaciones, diócesis, y uno de esos sectores es las universidades, que como sabéis este es el 12º informe, son 12 años acompañando a las universidades en este esfuerzo que estáis haciendo muy notable por avanzar en transparencia y en la rendición de cuentas a la sociedad. Respecto al informe, recordar algunos puntos importantes. El informe, los datos que hemos analizado se basa en la información que está publicada en la web, solo en la información publicada en la web. Este año abarca el análisis las 49 universidades públicas y 26 privadas. Se dividen los indicadores que analizamos en 11 áreas, 10 áreas para las privadas y 11 para las públicas, con 31 indicadores para las públicas y 28 para las privadas. Y el informe también incluye una serie de conclusiones y recomendaciones. Como otros años, quería recordar el sistema de valoración de cada uno de los indicadores, que también conocéis porque lo venimos utilizando desde hace años, pero cada uno de los indicadores los valoramos con un sistema de semáforo. Hay 3 categorías. Si toda la información solicitada en nuestro indicador
se cumple, les damos 2 puntos. Si alguno de los requisitos que pedimos no lo cumple, damos un incumplimiento parcial, 1 punto. Y si no presenta la información o no está actualizada, 0 puntos. Sumando todos los indicadores, eso arroja un resultado final, con lo que luego categorizamos a las universidades por transparentes, translúcidas y opacas. Para ser transparente, pedimos que se cumpla más de un 70% del cumplimiento de los indicadores y además un requisito cualitativo que es presentar la información económica, la auditoría externa, que esté publicada o que no tenga más de 1 año de retraso. Para ser translúcido, un cumplimiento de entre el 50 y el 70% de los indicadores y menos del 50% las calificamos de opacas. Quería, antes del análisis, recordar todas las áreas, esa información que nos parece relevante de la universidad, la hemos dividido en esas 11 áreas: el plan estratégico, el personal docente, que comprende toda la información relativa a los recursos humanos de la universidad, políticas y gobierno, la estructura y composición de los principales órganos de gobierno, el consejo social, que es el área de la rendición de cuentas del Consejo Social, el nuevo área que comentaremos con un poco más de detalle, y Javier sobre todo al final, de ética y cumplimiento, entidades dependientes, son todas aquellas entidades que dependen de la universidad, oferta y demanda académica, la oferta académica de títulos de la universidad, las plazas que oferta, la demanda que tiene cada una de sus títulos, el personal docente, el perfil académico de los investigadores, que nos parece, bueno, y de los profesores, que es imprescindible para que los diferentes grupos de interés pues, puedan valorar la calidad docente e investigadora de la universidad, alumnos, toda la información volcada para los alumnos, una información que nos parece crítica, que es el área económica, la información económica de la universidad, y luego un último área de resultados que, bueno, como cualquier institución se justifica en sus resultados, en función de sus resultados, y ofrecer información sobre el desempeño de la general de la universidad pues nos parece muy relevante. Sin más, paso a comentar los resultados del informe. Iré comentando universidades públicas y universidades privadas. Como veis, la evolución del grado de transparencia de las universidades públicas, como en los últimos años, es muy notable. Este año alcanza el 96% de la muestra, o sea, 47 universidades son calificadas de transparentes, y desde hace 3 años ninguna universidad pública es calificada de opaca. Hay 2 universidades públicas que han sido calificadas de translúcidas, pero aunque cumplen más del 70% del porcentaje de los indicadores, como he comentado antes, no cumplen esa categoría de cualitativa, no presentan la auditoría externa, no la publican con actualidad, con más de 2 años o 3 de retraso. Por contraste, las universidades privadas, vemos, como se puede observar en la gráfica, ese estancamiento. Desde el año 2021 no ha habido muchas mejoras en el porcentaje de universidades transparentes. De hecho, este año, el año pasado fueron 6 las calificadas de transparentes y este año ha reducido en 1, o sea, son 5. Si vamos al cumplimiento global por áreas, como se puede observar, las universidades públicas ya el año pasado, en el informe del 2023, tenían porcentajes muy altos en casi todas las áreas. Y en esta edición no solo lo han mantenido, sino que en algunos casos han mejorado ese desempeño en cada una de las áreas. También es llamativo el 83% de cumplimiento global en el nuevo área de ética y compliance, que al ser el primer año pues también nos parece una cosa a resaltar por todo el esfuerzo que han hecho las universidades. Respecto a las universidades privadas, también hay una ligera mejoría, pero mucho más pequeña. Los márgenes de mejora, sobre todo en el área económica, son muy altas y prácticamente no ha habido avance, sino de hecho todo lo contrario. En algunos aspectos se ha reducido el desempeño. Y ahora pasaré a comentar cada una de las áreas con el porcentaje de cumplimiento. El plan estratégico de las universidades. En las universidades públicas
96%, prácticamente todas, publican un plan estratégico que no solo se limita a un análisis de su entorno, sino que también señala el conjunto de medidas y de capacidades organizativas que tiene la universidad junto con los objetivos y metas que se han marcado para los próximos años. Solo hay 2 universidades que no cumplen este indicador porque o bien no publican su plan estratégico o está muy desactualizado. Respecto a la información personal de los recursos humanos de la universidad, el 100% de las universidades publican una información muy rica sobre sus recursos humanos, con el ratio de alumnos por profesor, el porcentaje de hombres y mujeres contratados, el peso que tiene cada una de las categorías docentes y administrativas, el tipo de contratación. Y lo mismo también las bandas salariales. Prácticamente todas las universidades publican la información respecto a las bandas salariales. Las universidades privadas también hay un desempeño muy alto en ese plan estratégico. Todas publican un plan o unas líneas estratégicas. 4 universidades han recibido un cumplimiento parcial porque no publican propiamente un plan estratégico, sino líneas generales o de estratégica, líneas básicas estratégicas. O, en algún caso, un plan estratégico que no está actualizado al año 2023. Y respecto a la información personal, también la mayoría de las universidades publican información sobre su personal, docente y administrativo. El 12% de cumplimiento parcial que hemos dado a esas universidades es por presentar información que no está actualizada al año 2023. Respecto al área de gobierno, que es el que analiza pues, toda la información relativa a la estructura y composición de los principales órganos de la universidad, de funcionamiento de universidad, y prácticamente, como se ve, todas las universidades publican la composición de los órganos de gobierno, los documentos por los que se rige, los estatutos y toda la normativa legal por la que se rige la universidad, y también las fechas y actas de las reuniones, tanto del Consejo de Gobierno como del Consejo Social. Solo hay 2 universidades que han recibido un cumplimiento parcial porque o bien publican solo las actas y las fechas de las reuniones del Consejo de Gobierno o bien solo las del Consejo Social. Respecto al área de gobierno de las universidades privadas, aquí se introduce un indicador diferente a las universidades públicas, que es el de titularidad. Este año son más del 50% las que publican la titularidad, pero todavía son 12 las universidades privadas que no dicen o que no hacen referencia en su web a la titularidad de la misma. Respecto a las reuniones y acuerdos, cumplen 10 universidades, todas publican las fechas y los acuerdos de las reuniones, y hay 5 que se le han concedido un cumplimiento parcial, ese 15%, porque solo publican las fechas de las reuniones y no los acuerdos a los que se han llegado en las mismas. Y solo respecto a los estatutos de la universidad, solo 4 universidades privadas no publican los documentos legales por los que se rigen. El área del Consejo Social de las universidades públicas es una de las áreas que más margen de mejora tenía y que este año, pues como se ven en los resultados globales del área, es la que más ha mejorado. Recibe un cumplimiento global del 77%. El 71% de las universidades publican un presupuesto actualizado. Ahí, perdonad, me acabo de dar cuenta que están los datos. El que pone informe de RS es el que hace referencia al presupuesto. El 71% de las universidades, de los consejos sociales de las universidades, publican su presupuesto actualizado y el 19% lo publican con un año de retraso. Sabemos y somos conscientes que el presupuesto del Consejo Social está dentro del presupuesto general de la universidad. Lo que pasa es que a nosotros nos parece tan relevante que esté ese documento único, porque al final las cuentas generales de la universidad, el presupuesto general es un documento de 300 páginas, como sabéis, y es difícil y es arduo encontrar el presupuesto del Consejo Social. Por eso le damos importancia a que se publique en la web del Consejo Social y se pueda acceder. Respecto al informe de responsabilidad social,
es el indicador de los indicadores con menor grado de cumplimiento. Solo el 27% de las universidades, 13, publican un informe de responsabilidad social con todos los requisitos que pedimos. Un análisis de materialidad que identifique las áreas relevantes de información, los canales de diálogo con los distintos grupos de interés y la información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas que se ha marcado la universidad. Se ha dado un cumplimiento parcial a aquellas universidades que presentan un informe, pero no cumple alguno de los requisitos metodológicos que solicitamos. Respecto al informe de actividades del Consejo Social, también ha aumentado este año este indicador. De hecho, todas las universidades publican un informe de actividades del Consejo Social. Se ha dado un cumplimiento parcial a 10 universidades porque publican un informe de actividades que no está actualizado. Y la descripción de actividades de supervisión del Consejo Social no hace referencia al año 2023, sino al año 2022. Y el indicador de deberes de diligencia, que lo introdujimos el año pasado por primera vez, pues prácticamente ha duplicado el cumplimiento. El año pasado eran 6 las universidades, eran 7 las universidades que cumplían ese indicador, que lo que evalúa es si se publica el porcentaje de asistencia de los miembros del Consejo Social a las reuniones y si el Consejo Social hace una evaluación de desempeño de sus labores. El año pasado, ya digo, fueron 7 y este año son 12 las universidades que publican todos los requisitos para cumplir ese indicador. Y hay un 33% de universidades que o bien solo publican el porcentaje de asistencia de los miembros del Consejo Social a las reuniones o la evaluación de desempeño. Respecto al nuevo área del Consejo Social, que como ya he comentado antes, pues para ser el primer año estamos muy contentos por el grado tan alto de cumplimiento. El código ético, el 78% de las universidades publican ese código ético o código de conducta o de convivencia en el que recoge los valores y principios estándares de la universidad, esos que quiere impulsar y que se plasman en el código para que los conozca toda la comunidad universitaria y que incluye también mecanismos de verificación de ese cumplimiento. Tan solo 11 universidades no se ha encontrado un código ético publicado en la web o un código de conducta. Respecto al responsable de compliance, o sobre la unidad o órgano de compliance, este primer año no cumplen totalmente ninguna universidad al no informar con claridad el órgano, sus competencias y la dependencia del Consejo Social, que es uno de los requisitos que pedimos. Se ha valorado con un cumplimiento parcial aquellas universidades, 39, ese 80%, que señalan el órgano encargado de velar por el cumplimiento del código ético, comisión ética, comisión de integridad, comisión de convivencia, etcétera, pero no determinan con claridad las competencias de compliance sobre otros ámbitos o no aclaran que el organismo encargado de velar sobre este área es el Consejo Social. Y respecto al canal ético, pues más del 50% de las universidades cuentan con un canal ético o de convivencia para comunicar todas las dudas o consultas sobre el código ético y también con un canal de comunicación interna. Y se ha dado un cumplimiento parcial a aquellas universidades que solo cuentan con un canal interno de información, pero que no hacen referencia a ningún canal ético sobre ese aspecto. Y 3 universidades se ha calificado que no cumplen este indicador porque a fecha de cierre del informe no se encontró ningún canal abierto al respecto. En las universidades privadas, el 65%, 17 universidades publican el código ético de conducta aprobado por la universidad. El responsable de compliance, 7 universidades se ha dado el cumplimiento total, pues informan con claridad sobre ese órgano, sus competencias y su dependencia jerárquica, que en el caso de las universidades privadas pues es el patronato, si la titularidad está en manos de una fundación, o el consejo de gobierno de la universidad, el consejo de administración, si es una empresa mercantil. Y luego el canal ético, que también pues se ha dado un cumplimiento total a todas las universidades que cuentan con un canal ético, además de la existencia de un canal de información,
y el 35% de cumplimiento se ha dado a las que solo a aquellas universidades que cuentan con un canal pero no publican el reglamento de gestión, que es uno de los requisitos que pedimos también en ese indicador, que aunque cuentan con un canal y está abierto, pero no publican el reglamento. El área en las universidades públicas de entidades dependientes lo cumple como los últimos años todas las universidades. La oferta académica también prácticamente, oferta y demanda académica, todas las universidades públicas dan información. Esas dos universidades que han sido calificadas con un cumplimiento parcial es únicamente debido a porque los datos que publican no son actuales, con un año de retraso. Y luego respecto al personal docente e investigador, todas las universidades públicas pues, cuentan con un perfil de los profesores y publican con el currículum del mismo de manera accesible para que sea consultado. Y respecto a los profesores extranjeros y nivel de endogamia, pues mejora un poco el cumplimiento respecto al año anterior y son prácticamente, bueno, la mayoría de las universidades. El cumplimiento parcial que se ha otorgado es porque los datos no están actualizados y las que no cumplen es porque no publican, no dan información al respecto. Respecto a las universidades privadas, tan solo, bueno, en las entidades dependientes, la mayoría publican la información respecto a las universidades, a las entidades dependientes de la universidad. La oferta y demanda académica se mantiene igual que el año pasado, no ha habido mejora. Son 58% de las universidades que publican esa información y luego las que han recibido un cumplimiento parcial es porque no está actualizada la información. Respecto al personal docente e investigador, también se mantiene los mismos niveles de cumplimiento que el año anterior, no ha habido mejoras. El 88% de las universidades publican el perfil de su profesorado. Y luego respecto al nivel de endogamia, ha mejorado la universidad el año pasado eran 12, este año son 13 las universidades que publican y que informan sobre el nivel de endogamia, el porcentaje de profesores que han realizado la tesis en la universidad y han sido contratados en un plazo menor de 5 años. Y entramos ya en las últimas áreas, el área de alumnos, toda la información referente a los alumnos, canales de comunicación y becas, que ya llevan años las universidades públicas dando toda la información. De hecho, es muy rica, suelen contar con una página donde dan toda la información. Y luego la información económica, que prácticamente, como se ve, nos acercamos al 100% de cumplimiento. Solo este año una universidad no ha recibido el cumplimiento total en el presupuesto por publicar un presupuesto del año 2023, sino del 2024. Lo mismo sucede con los estados financieros y con la memoria económica. Y la auditoría, que este año solo 2 universidades han recibido un no cumplimiento por presentar a auditorías con más de 2 años de retraso. De hecho, son del 2019 y 2020. Respecto a las universidades privadas, el área también de alumnos, el cumplimiento es altísimo. De hecho, como he dicho también, en las webs de información sobre los alumnos, canales de comunicación y becas es muy rica en las universidades privadas, pero contrasta con la información económica, con el cumplimiento de las universidades públicas, que es muy alto y aquí vemos, como comentamos también en los últimos informes, es el desempeño de las universidades privadas en el área económica es muy bajo. De hecho, este año se ha reducido el presupuesto. Solo 2 universidades privadas cumplen todos los indicadores. El presupuesto, estados financieros, memoria y auditoría. Este año 6 universidades publican el presupuesto correspondiente al año 2024 y 2 con un año de retraso. Y 17 no publican nada. Sobre los estados financieros, 9 universidades publican sus estados financieros correspondientes al ejercicio 2023 y el resto han sido calificadas con incumplimiento porque no presentan ninguna información. Y respecto a la auditoría, solo 4 universidades cumplen con el indicador de memoria explicativa y 5 con el de auditoría externa.
A una se ha valorado con un cumplimiento parcial por por publicar una información con un año de retraso. Y el último área que comentamos y que analizamos en el informe es el área de resultados. Como se ve en las universidades públicas, hay dos indicadores que cumplen todas las universidades. Ranking, que este año lo cumplen todas por primera vez, y empleabilidad, que ya el año pasado lo cumplían todas, y todas las universidades privadas ofrecen una información muy rica sobre la empleabilidad de sus alumnos. Y luego los datos también de investigación, rendimiento y satisfacción de alumnos que han mejorado con respecto al último año. Se ha dado dos universidades un incumplimiento en investigación porque los datos que se han encontrado no eran actuales, estaban con un año de retraso, 1 o 2 años de retraso. Y los resultados de las universidades privadas, pues también en esta área son muy altos. Posiblemente es el área con mayor grado de cumplimiento de las universidades privadas. Es muy rica la información de los resultados que ofrecen, tanto en investigación, en rendimiento, satisfacción de los alumnos y también en empleabilidad. Se ha calificado a algunas universidades con el cumplimiento parcial por presentar datos antiguos, más de un año, y luego con un incumplimiento por no publicar ningún dato al respecto. Y sin más, doy paso a Javier para que concluya. Muchas gracias, Ángel Luis. Pues pasamos un poquito a las conclusiones que, como podéis deducir de la presentación que ha hecho Ángel Luis, pues son muy sencillas y muy claras. En relación con las universidades públicas, pues constatamos una vez más con este informe cómo la universidad pública ha seguido aumentando sus grados de transparencia. Este año, como mencionábamos, es el año en el que mayor porcentaje de universidades transparentes arroja el informe desde la publicación hace 12 años. Solo dos universidades han sido calificadas de translúcidas porque nosotros, como también comentaba Ángel Luis, exigimos que el informe de auditoría externa, o si el informe de auditoría externa es sustituido por un informe del organismo de supervisión dependiente de la administración pública, que depende de cada comunidad autónoma, que sea por lo menos publicado con no más de 2 años de retraso, porque entendemos que la universidad, o al menos sus órganos de gobierno, deben contar con una información sobre la situación financiera y patrimonial de la universidad, y un retraso en esa información pues es un retraso que no tiene justificación, un retraso de más de 2 años. Y cuando el retraso en ese informe tiene más de 2 años, nosotros calificamos la auditoría externa, el cumplimiento de la auditoría externa, con un cumplimiento parcial, ¿no? El área del Consejo Social, que como sabéis es un área que venimos reforzando desde hace años, sigue experimentando una mejoría notable y muy significativa. Ahí sí nosotros siempre queremos enfatizar la calidad que tiene este tipo de indicadores, porque no se trata exclusivamente de evaluar si las universidades publican o no la información o la suben a la web, sino que en este caso lo que pedimos es que se pongan en marcha una serie de prácticas de buen gobierno que existen en otros sectores y que son perfectamente aplicables a las universidades. Y en concreto, las nuevas áreas relativas al cumplimiento de deberes de diligencia, ahí exigíamos a los consejos sociales que publicasen en su informe el grado de asistencia de los miembros del Consejo Social a las reuniones, porque habíamos ido de alguna manera identificando con el análisis de los informes que había miembros del Consejo Social que incluso no asistían y no habían asistido a ninguna de las reuniones en los últimos años, ¿no? Y eso nos parece que es, lógicamente, dice poco del cumplimiento de esos deberes de diligencia. Ahora, un porcentaje importante de los consejos sociales, como se hace por otra parte en otros sectores, en el ámbito de las fundaciones con los informes de gobierno corporativo, igual con el tema de las empresas, ahora los consejos sociales están informando en su informe anual de actividades del porcentaje de asistencia a los consejeros, ¿no? Y también les recomendamos, y así lo han hecho también un porcentaje significativo de universidades, que incluyesen la praxis de la evaluación del desempeño anual como una práctica que ayudaba a fortalecer las funciones de gobierno. Y eso
pues también vemos con gran satisfacción que en estos 2 últimos años son muchas las universidades que han iniciado esa práctica de evaluar el desempeño del Consejo Social, sobre todo para alinear objetivos y sobre todo identificar áreas de mejora. Con lo cual, en ese sentido, tenemos que felicitar la labor y la mejoría generalizada de los consejos sociales, ¿no? Como ha comentado Ángel Luis también, la nueva área de cumplimiento a nivel global obtiene un porcentaje de cumplimiento global bastante importante, pero ahí la asignatura pendiente es la relacionada con la creación del órgano que debe desempeñar esas funciones de compliance, que, como mencionamos, destacamos y yo creo que subrayamos en el informe, la supervisión de toda esta área corresponde al Consejo Social. O sea, el artículo 47.2, letra L de la Ley Orgánica del Sistema Universitario es muy claro y atribuye específicamente a los consejos sociales el deber o la competencia de velar por el cumplimiento y la integridad de la universidad. Velar, si acudimos al diccionario de la Real Academia, tiene dos significados. Uno es cuidar solícitamente de algo y otro es ocultar o disimular. Y desde luego la ley, en el artículo 47, se refiere al primero de los términos. Es decir, es el Consejo Social, aunque pueda contar con la ayuda de otros órganos en la universidad, pueda contar con un comité ético, pueda contar y deba contar con un órgano de cumplimiento, con un órgano que cumpla y desempeñe esas funciones de cumplimiento, y tiene que contarlo, pero es al Consejo Social al que le corresponde en último término la responsabilidad de supervisar este área, ¿no? Y hoy por hoy no hemos encontrado ninguna universidad que haya puesto en marcha todavía, que haya atribuido esas competencias al Consejo Social. Es verdad que la ley es muy nueva, que apenas tiene año y medio, que esa atribución de competencias, pues que la ley es de marzo y que todavía no ha pasado un periodo suficientemente, digamos, holgado para que esto se pueda poner en marcha, pero sí queremos, desde el informe y desde esta primera revisión, pues hacer una llamada de atención para que efectivamente el Consejo Social asuma estas competencias. Sabemos también que no es sencillo ni es fácil porque, bueno, pues muchas universidades están esperando el desarrollo de la ley y de la publicación por parte de las comunidades autónomas, pues de las leyes que definan un poquito esto más, pero tampoco hay que esperar, ¿no? Yo creo que la, la, la ley es muy clara al respecto y yo creo que es necesario pues, un compromiso por poner esto en marcha, ¿no? Y siguiendo con las conclusiones, ahora yo creo que de las universidades privadas, Ángel Luis, si pasas en las universidades privadas, pues también ahí lo que vemos es que hay un estancamiento desde el principio, desde el inicio. La diferencia en los grados de transparencia entre las universidades públicas y las privadas es muy notable. Solo hay 5 universidades transparentes de la muestra de 26 universidades que hemos analizado. En el informe también, adelantamos que el año que viene vamos a incluir nuevas universidades privadas que no estaban incluidas en la muestra. Como saben, en estos últimos años se han autorizado, no sin cierta polémica, se han autorizado varias universidades privadas que no están incluidas en la muestra y que vamos a incluirlas de cara al año que viene, ¿no? Ahí yo creo que el principal obstáculo o la principal carencia en relación con la información de las universidades privadas es todo lo que hace referencia a la información económica, como era por otra parte de esperar. Y ahí pues nos parece que es importante también dar un empujón a este tema, ¿no? El área de ética y cumplimiento, sin embargo, tiene un cumplimiento global del 50%. Las universidades privadas yo creo que pueden tener a veces la percepción de que no tienen una obligación de rendir cuentas
de lo que hacen al público general, porque no reciben fondos públicos. Eso no es cierto ni es verdad. Primero, algunas las reciben, otras tienen una titularidad, su titular es una fundación. En muchos casos, su titular es una fundación que como tal es una fundación exenta fiscalmente y por tanto deben rendir cuentas, y en cualquier caso la actividad y el desempeño y el otorgamiento de títulos es una actividad reglada y regulada, y por tanto yo creo que existe una obligación de rendición de cuentas en relación con este tema. Siguiendo con el tema de las recomendaciones, es importante respecto de sobre todo de las universidades privadas, que publiquen toda la información económica y que también esa información esté auditada por una entidad externa. En la segunda recomendación, respecto a las universidades públicas, seguimos animándoles a que asuman ese reto de desarrollar esa función del compliance a los consejos sociales. Yo creo que sería también muy bueno que las universidades públicas acordasen bueno, a través de probablemente la conferencia de consejos sociales una serie de requisitos, criterios relacionados con lo que puede ser el cumplimiento de esta función y cómo debe desarrollarse. Y en relación con las universidades privadas, volvemos a reiterar la necesidad de que las universidades privadas hagan público quién es su titular. Y cuando nos referimos a quién es su titular, nos referimos efectivamente a quién es el último responsable. Se trate de una fundación, se trate de una cooperativa, se trate de, en muchos casos, una sociedad mercantil. Lo que venimos constatando es que aquellas universidades privadas que presentan mayores grados de opacidad coinciden con aquellas universidades cuyo titular es una sociedad mercantil. Y en muchos casos, aquellas universidades, aunque no publiquen los datos sobre quiénes son sus accionistas, cuyos principales accionistas son fondos de inversión. Nosotros no tenemos ninguna reserva ni nada contrario a que el principal titular pueda ser un fondo de inversión, pero decimos eso debe ser transparente, ¿no? Y debe ser transparente, igual que debe ser transparente respecto de la información económica, porque existe también un riesgo en ese sentido, de que a veces el criterio y el objetivo de la rentabilidad pues prime sobre el impulso de la misión académica, que es lo propio de una universidad. Y por eso también es tan importante que la información económica sea visible. Yo creo que poco más, o sea, poco más en relación con esto, darle las gracias a todos por su asistencia. Yo creo que si hay algunas preguntas, pues estaremos encantados de responderlas en estos 10 minutos, 15 minutos que restan.